Saludos mis hermanos y amigos, bienvenidos a la transmisión de Héroes 21 correspondiente al día de hoy, domingo 25 de abril del 2021. Si nos ves por primera vez y dices ¿qué es Héroes 21? Héroes 21 es una familia de microiglesias alrededor del mundo. ¿Qué son microiglesias? Microiglesias son dos personas o dos familias que se reúnen regularmente para estudiar la Biblia, compartir y orar. Esas son microiglesias. Empezamos el show con un especial musical, un clásico musical de Wilder López titulado Torre Fuerte. Adelante. En las semanas pasadas estuvimos hablando acerca del tema de la oración. Primero comenzamos hablando sobre por qué oramos y no pasa nada. Después hablamos sobre cómo hacer nuestra casa personal de oración. Y ahora vamos a hablar sobre la oración de liberación. Esto es un punto importante para el cual le he pedido a nuestro hermano César, ministro en Héroes 21, que pueda compartir este tema acerca de la liberación y autoliberación, porque la idea es que cada uno aprenda, sea entrenado sobre cómo lidiar en estos aspectos del espiritual más que todo. Bueno, entonces, adelante hermano César con el mensaje. Soy César Pajares, integrante de la familia de Héroes 21. Y quiero agradecer a los pastores Justo y Loret Yeclis por darme la oportunidad de compartir algo
para el día de hoy. En esta noche quisiera hablarte de un tema que me pidió nuestro pastor, que se titula la autoliberación. Cuando hablamos de autoliberación significa que uno se va a liberar, pero ¿liberar de qué? Si tú te estás diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, pero ¿qué es lo que se hizo nuevo en ti cuando conociste al Señor? Tu cuerpo no, porque si conociste al Señor a los 20 años, tu cuerpo va a seguir teniendo 20 años. Tus emociones, tu alma no, porque seguirán estando en tu memoria. Entonces, ¿qué se hizo nuevo en ti? Es tu espíritu el que se hizo nuevo, tu espíritu el que nació nuevo, pero las cosas que tú hiciste, que almacenaste en tu memoria, en tu alma, en tu corazón a lo largo de tu vida, están ahí. Y entonces el Señor dice en su palabra, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy bien, pero para eso tiene que haber un requisito, y es algo que los cristianos que vamos a la iglesia regular o que hemos conocido al Señor, lo hemos evitado. En su palabra el Señor dice, si confesases tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Recuerda cuando tú llegaste a la iglesia e hiciste una oración más o menos como esta: Señor, te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante quiero ser tu hijo. Muy bien, y el Señor te va a preguntar, ¿qué pecados quieres que te perdone? Pero en esa oración almacenamos a todos y dijimos, perdona mis pecados. El Señor quiere que tú confieses tus pecados, la Biblia lo dice así. En el libro de Primera de Juan, si no me equivoco, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, confesar los pecados es la cosa más difícil para algunos. Pero yo les pregunto siempre cuando ministro liberación, ¿acaso Dios no lo sabe? Alguien me dijo, ¿cómo voy a contarle esto al Señor? Me da vergüenza. Y yo le dije, ¿acaso Dios no lo sabe? ¿Acaso Dios no lo sabe que, vamos a suponer en algunos casos, que tuviste prácticas homosexuales? ¿Acaso Dios no lo sabe? Eso tienes que confesarlo. Que te gustaba golpear mujeres, en el caso de los hombres, abusadores, eso tienes que confesarlo. En las mujeres me topo casi siempre con mujeres que han cometido aborto. Y eso tienes que confesarlo. Señor, mira, mi pecado más grande que está en mi corazón y que siento una gran culpa es haber abortado. Y esas cosas te van a ayudar a sacar de tu alma y a confesar tus pecados. Ahora solamente tú sabes las cosas que has hecho a lo largo de tu vida antes de conocer al Señor. Es más, y tal vez después de conocer al Señor, porque también la palabra nos dice que si alguno, hijitos nos dice, hijitos, si alguno hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces significa que después de ser cristianos, después de haber venido al Señor, también a veces la regamos, cometemos pecados y tenemos al Señor, ahí está, la gracia no se ha acabado, pero hay que confesarlo, hay que confesar los pecados. ¿Por qué? Porque te leo una porción de la Biblia en Colosenses 2, el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando habla del acta de los decretos, tiene que ver mucho con lo legal. Satanás es experto trabajando en lo legal. Y así seas cristiano, si él tiene acceso legal a tu vida, vas a estar en problemas, siempre te va a pasar la factura. Entonces tú tienes que liberarte. Tienes que hacerte una autoliberación. ¿Y de qué, hermano? Te voy a explicar. Voy a solamente tomar 3 ejemplos que son generales en las terapias de liberación que a veces hacemos. Son siempre esas 3 etapas en la vida de las personas. Primero, no sé si a ti te ocurre que te duele tu codo, te duele tu rodilla, tienes una ligera molestia en las articulaciones, ¿verdad? No sé si te ocurre y tomas pastillas y nunca te pasa el dolor. O que siempre vas camino al médico, siempre vas en el hospital, te diagnostican una enfermedad, te dan la medicina y aparece otra.
No sé, de repente en tu estómago siempre estás mal del estómago, o siempre tienes problemas pulmonares, o siempre tienes problemas de la cabeza, te duele de vez en cuando la cabeza, te duelen los ojos. Sobre todo es en las personas ya de base 4 a 5 o a 6 para adelante, tienen problemas en las articulaciones y ellos dicen que son artritis o osteoporosis, pero la verdad no es así. La verdad es otra. Ese tipo de molestias, ese tipo de sintomatologías es que tú tienes emociones tóxicas en tu cuerpo, emociones tóxicas en tu mente, en tus recuerdos y en tu corazón. Ahora, el corazón almático de las personas no está acá en el pecho, está en el estómago, científicamente comprobado. Cuando tú tienes una mala noticia, el primer golpe que tú sientes es en el estómago, ¿verdad? Esa contracción del estómago. Cuando escuchas o te dan una mala noticia de un familiar, lo primero que se altera es tu estómago. Entonces te quita el apetito y todas esas cosas. El corazón espiritual de las personas está en el estómago. Entonces, muchas veces esas emociones tóxicas que hemos almacenado durante nuestra vida nos está pasando la factura. Y una de las principales es no perdonar. Hay cristianos que yo conozco, que ministro, que no quieren perdonar porque dicen yo ya lo dejé en las manos del Señor. Hermana o hermana, pero tienes que perdonar. Sí, hermano, es que yo ya lo dejé en las manos del Señor. Cuando alguien me dice ya lo dejé en las manos del Señor, me está diciendo no quiero perdonarlo. Entonces yo siempre les digo, si tú lo has dejado en las manos del Señor, significa que no quieres perdonar. Ahora, ¿por qué no quieres perdonar? Es que me hizo tanto daño, es que me hizo demasiado daño, me hirió. Yo le digo, si Jesús te perdona todo, si Jesús perdona todos los pecados del mundo, todos los pecados que tú cometiste te perdonó, ¿tú no quieres perdonar? Entonces tú eres mejor que Dios. Yo lo confronto así. Y bueno, ellos entran en razón y empiezan a perdonar. Cuando la persona se enferma del estómago constantemente, significa que hay ira contenida en su vida. Hay una bronca, no sé contra quién, o contra el mundo, contra su pasado, contra sus padres, contra sus exparejas, porque a veces son divorciados. Esas personas tienen una ira muy fuerte contenida y les afecta el estómago. Ira contenida es enfermedad del estómago por siempre. Entonces tú tienes que autoliberarte de eso, tienes que liberarte, sacar la ira. Otra de las afecciones es en la parte pulmonar. Siempre sufren de tos, siempre sufren de garraspera, siempre sufren problemas respiratorios. Eso es tristeza, tristeza acumulada. Científicamente, y no estoy pretendiendo ser un espiritual, he tenido que leer. Entonces la ira contenida, la ira que está almacenada en tu cuerpo, te pasa la factura con el estómago. El resentimiento te pasa la factura en las articulaciones. La amargura, el rencor, te pasa la factura en las articulaciones. Entonces, muchas veces vas al médico, te receta algo y nunca te hace bien porque las emociones tóxicas que están en ti no han salido. Y a pesar que vas a la iglesia y lees la Biblia y oras, no has podido ser libre. Ahora en esta noche trataré de llevarte al tema de la autoliberación. Entonces, las emociones tóxicas hacen mucho daño. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te saque a flote todas esas emociones tóxicas. Y una vez que sale, decirle al Señor que te ayude a arrancarlas de tu corazón. Arrancarlas, decirle, Señor, mira, aquí están estas emociones. Yo renuncio a ellas, yo pido perdón al que me ofendió, aunque no me gusta. Yo les digo así, tienes que perdonar. Dile, Señor, yo lo perdono aunque no quiera, aunque yo siento lo peor por él o por ella, yo lo perdono, porque tu palabra me dice que debo perdonar. Y aunque no quiera, aunque no me guste, yo lo perdono, lo bendigo y declaro bendición para su vida. Y de verdad, hacer esa oración, esas personas se autoliberan, se sienten libres, completamente libres. El otro punto, por qué una persona está atada, o sea, liberarse es desatarse, es por las herencias generacionales. Y me ha tocado mucho poder ministrar a personas que tienen herencias generacionales, espíritus familiares dentro de sus genes.
Algo que hizo el abuelo o la abuela pasó a la mamá o al papá, y del papá y la mamá pasó al hijo y luego al nieto. A veces me toco con la generación de nietos, a veces me toco con la generación de hijos, normalmente con la generación de hijos. Y cuando empezamos a rebuscar, descubrimos que el abuelo tuvo problemas de incesto y eso pasó hasta el hijo, problemas de aborto y eso pasó hasta la hija, problemas de alcoholismo, eso pasó hasta el hijo o al nieto. Entonces, ese tipo de ataduras generacionales necesitas sacarlo a flote, pedirle al Espíritu Santo que te haga rememorar en el espíritu o preguntar a los familiares qué pasó, por qué, por ejemplo, por qué se divorcian, ¿no? Mamá se divorció, la abuela se divorció, mamá se divorció, la hija se divorció, igualmente con el hijo. Entonces vemos un patrón generacional, y eso es lo que la Biblia en la versión inglesa le llama espíritus familiares. Cuando hay aborto en la abuela, se va a repetir en la mamá, se va a repetir en la hija. Y eso es un grave problema. Y de eso tienen que ustedes autoliberarse. Ahora, hay mucho detalle en lo que es la herencia generacional. La herencia generacional ya viene en los genes, viene en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque es una herencia ya espiritual. Entonces, cuando ustedes quieren autoliberarse, van a tener que decirle al Espíritu Santo que te traiga y que saque a flote toda esa herencia que los padres, abuelos hicieron. Y seguramente ustedes tendrán información de lo que los abuelos hacían, y de pronto ustedes se ven repitiendo la misma escena, el mismo acto. Y ustedes tendrán que decirle al Espíritu Santo que quieren ser libres, totalmente libres, que el Espíritu Santo rompa toda herencia generacional. Una oración más o menos así: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que rompas toda herencia generacional. Y si hay una herencia generacional visible, por ejemplo los divorcios, caso sea hombre y mujer, decirle: Espíritu Santo, yo corto con esta herencia generacional de divorcios, yo corto con esta herencia generacional de pobreza, yo corto con esta herencia generacional de enfermedad, porque hay algunas personas que llegan a los 40 años y les da un ataque cardíaco. El abuelo, el papá, el hijo y el nieto llegan a los 40 años y les da un ataque cardíaco. Esa es una herencia generacional. O a determinada edad, 35, 50 años, ocurre un accidente. Entonces hay personas que están muy tensas esperando ese día porque dicen: mi abuelo le pasó esto a mi padre y ahora me toca a mí. Entonces pedirle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que rompa y destruya esa herencia generacional. En el caso anterior, ustedes tienen que pedir al Espíritu Santo que le saque todas esas emociones tóxicas. Y una vez que venga a su mente todas esas emociones tóxicas, pedirle perdón al Señor, perdonar al que les hirió, les maltrató, y liberarse de toda emoción tóxica, darle al Señor y ahí renunciar. Y esa es otra palabrita que me he encontrado cuando ministro liberación: hermano, yo ya renuncié. Y yo le digo: renunciar y confesar son dos cosas muy diferentes. Confesar tus pecados es muy diferente a renunciar a algunos actos. Entonces ellos piensan que confesar y renunciar son la misma cosa. Entonces, no, yo ya renuncié, un momento, no, pero primero tienes que confesar, ¿verdad? Entonces, la herencia generacional es clave para poder autoliberarse. Y hay un detalle, antes de entrar al otro punto de la liberación o la autoliberación, hay un detalle. El problema de la autoliberación es que hay cosas muy fuertes que tú hayas podido hacer. Entonces, tú tienes que pedir al Espíritu Santo que los espíritus inmundos, los espíritus malos, los espíritus demoníacos que están influyendo en ti, porque no estás poseída o poseído, tú eres propiedad del Señor y nadie puede poseerte, es la influencia. Algunos espíritus se pegan en algunas partes del cuerpo, puede ser piernas, hombros, y generalmente se pegan acá en esta parte de la nuca, entre la nuca y el omóplato. Ahí se pegan los espíritus. Generalmente cuando ministro liberación salen de ahí.
salen por bostezos, salen por eructos, salen por vómito. Y el problema de la autoliberación es que si tú has cometido un acto muy fuerte, puede que los espíritus se alteren y pierdas la conciencia. Entonces tú tienes que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que no vayas a perder la conciencia, porque he escuchado casos que se han autoliberado y han aparecido por otros lugares, han aparecido en el monte, han aparecido en otras calles, en otros distritos, y eso es un grave problema. Entonces sí, lo ideal es que un ministro de liberación te ministre liberación en las cosas muy fuertes, por ejemplo las iras tóxicas, las emociones tóxicas, sí te puedes autoliberar. Las herencias generacionales te puedes autoliberar. Pedirle al Espíritu Santo que tu mente y tu conciencia siempre esté activa. Te puedes autoliberar. No hay ningún problema con eso. Pero en el otro punto al que yo voy a llegar, sí es un grave problema. Es un grave problema que te autoliberes. A no ser que el Espíritu Santo te guíe en toda verdad, te guíe, te dé la certeza, te dé la completa certeza y la sabiduría de poder autoliberarte. Si no estás seguro, entonces tienes que pedir ayuda a un ministro de liberación. Nosotros tocamos estos temas en mi programa de radio, y perdón por la publicidad. Yo tengo mi programa de radio en Radio La Familia todos los sábados de 4 a 5 y tocamos estos temas. Creo que por ahí hay un espíritu chocarrero que me quiere apagar las luces. Y ahí tocamos muy a profundidad estos temas. Y si tuvieras un problema bastante grave como el que yo voy a poder mencionar después, puedes ubicarme. Mi número es el 96 95 66 938. Soy César Pajares de Héroes 21. Ahora, ¿cuál es el otro punto? ¿Por qué es tan complicado la autoliberación en este tercer punto? Porque tiene que ver ya con cosas de lo oculto, del mundo espiritual oculto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han acudido a brujos, hechiceros, han acudido a medium, han acudido a personas que leen las cartas, a personas que leen el tarot. Hay personas que han acudido a los brujos para hacer hechicería y enviarlas a otras personas. Hay personas cristianas que en su pasado practicaron mucho el espiritismo, el ocultismo, practicaron la lectura de cartas, y esos son de verdad espíritus muy fuertes que se arraigan en nuestra vida y siempre te pasan la factura. Como les dije, Satanás es experto en las cosas legales. Mientras haya una legalidad en tu vida, así tengas 20, 30 años en el evangelio, siempre te va a molestar. Entonces, si tú en tu vida has hecho un amarre sentimental, el amarre sentimental es muy fuerte, porque en muchos amarres se utiliza sangre de menstruación. Tal vez nunca has escuchado estos temas y suena un poco aberrante, pero es verdad. Utilizan sangre de menstruación, utilizan vello púbico de las mujeres o de los hombres cuando quieren amarrar sentimentalmente a una persona, a un hombre o una mujer. Y entran a tallar ahí muchos espíritus demoníacos. Entra a tallar ahí, en el mundo del catolicismo se le llama, por ejemplo, Santa Ana. Pero en el mundo del ocultismo se llama Anaísa Piedantó. Entra a tallar ese demonio. Hay personas, como ministré hace unos días atrás a una señorita que había maldecido a una mujer. Ella había clavado con un hueso de muerto, había clavado en la foto de la mujer en una oficina de un brujo, y también había prendido velas negras con el nombre y estaba lanzando una maldición. Y esa mujer créanme hermanos, esa mujer olía a excremento. Esa mujer era pulcra en su limpieza, pero cuando pasaba por tu lado olía a excremento. Su tía misma me lo dijo: hermano, huele a excremento. Cuando nosotros la ministramos fue tremendo.
fue tremendo, salió un olor horrible a excremento. Es que esa mujer se había involucrado con el ocultismo a un grado muy alto, de verdad muy alto. Y entonces ahí esa chica perdió la conciencia porque cayó desplomada en su cama y durmió un buen rato. Cuando se despertó y empezó a vomitar. Y cristiana, y yendo a la iglesia, imagínense ustedes. Entonces hay cristianos que no han anulado el acta de los decretos que había contra ellos, según Colosenses. Y por lo tanto, cuando hay un acta activa, el enemigo tiene acceso legal. Hay cristianos que en su tiempo pasado cometieron muchas inmoralidades sexuales. Y eso es una atadura muy fuerte. Eso es una atadura tremenda que siempre les va a pasar la factura. Ahora, hay una sintomatología. Y me olvidaba, hay cristianos que están siendo trabajados con hechicería. Hermano, yo no creo en la brujería. La brujería a mí no me afecta. Yo soy cristiano, la sangre de Cristo me cubre todo. Pero si hay un acta legal que tú no la has anulado en el nombre del Señor, te va a llegar. Nosotros personalmente hemos sido atacados muy fuerte. Yo y mi familia en el taller hemos sido atacados muy fuerte. Y no es que había un acta, sino que había un trabajo de hechicería tan fuerte para arruinarnos económicamente que el Señor nos dio ciertas sintomatologías. A veces Dios permite. Y quizás había algunas actas que no lo habíamos tomado en cuenta, que estaban accesando legalmente el enemigo hacia nuestras personas, hacia mi persona, hacia mi familia. Pero Dios es grande y que nos da la salida y nos ayuda en todo esto. Y sobre todo me enseñó a mí para poder ayudar a otros, porque yo no sabía la sintomatología. En el caso cuando las personas practican el ocultismo o les está llegando un ataque de hechicería y brujería, van a tener cierta sintomatología. Por ejemplo, yo cuando ministro liberación le pregunto, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué estás soñando últimamente? Y me dicen, sueño con calles inundadas con agua, sueño con ratas, sueño que me persiguen perros, sueño con gatos, sueño con excremento, sueño con... Alguien me dijo, justamente esta señorita me dijo, sueño con un hoyo, con una cueva llena de calaveras. Y eso a mí me indica que hay un trabajo muy fuerte de hechicería donde ellas. Sueño también que subo un cerro. Sueño que estoy haciendo un hueco. O sueño que estoy en un hoyo y no encuentro la salida, dónde salir. Eso indica un trabajo de hechicería contra tu vida. Y ahí hay cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque el 99% que he ministrado liberación son cristianos. Y con muchos años de trayectoria en la iglesia. Y a mí me entristece que en la iglesia no haya terapias de liberación, porque decía un pastor con el que me comuniqué, un pastor de República Dominicana, me decía, mi hermano, lo que pasa es que en la iglesia cuando un nuevo convertido viene a los pies de Cristo, lo primero que le enseñan es doctrina, y no está mal, pero lo primero que le deberían hacer es una terapia de liberación para sacar todo su pasado negro y oscuro, para que ninguna acta de decretos que tiene contra él le siga pasando la factura. Ahora, si tú tienes estos síntomas, analízate. En lo físico, sientes que con el rabillo de tus ojos ves sombras en la noche, sientes que estás haciendo algo y piensas que alguien está atrás y te está mirando y tú sientes la mirada y cuando volteas no hay nadie, ahí hay un problema. Sientes que en la noche tu cama vibra desde los pies, empezando por los pies y subiendo para arriba y uno piensa, wow, está viendo temblor. ¿Sientes eso? ¿Sientes que alguien se sienta a tu lado y cuando volteas no hay nadie? A mí me lo han dicho. Y amaneces, en el caso de las mujeres, amanecen a veces con parte de sus cuerpos moreteados, sea sus muslos, sea sus brazos, o sea esta parte del pecho, amanecen todos moreteados. Ahí hay un problema espiritual, de un ataque negativo, de un espíritu inmundo. ¿Y por qué? Porque seguramente hay un acta que está abierta. Hay las personas que consumen pornografía, a veces cristianos que consumen pornografía. Ese es un gran problema porque no solamente abren una puerta, señores, abren un portal dimensional.
estos de portales dimensionales y recién se está hablando, personalmente yo lo estoy conociendo y es una nomenclatura, digamos, moderna, porque en la Biblia lo único que habla es puertas. Siempre en la iglesia se ha hablado de puertas, pero no portales dimensionales. Es más, hay personas que están siendo atacados por cadáveres astrales. Esos cadáveres astrales son la capacidad que tiene un brujo de subir a la esfera espiritual en forma astral, traerte un alma errante que está arriba, inocularle al hombre vivo ahí, porque hay un trabajo muy fuerte y dinero muy fuerte, y esa persona se va secando. ¿Han escuchado ustedes que hay personas que se secan y literalmente se secan y mueren? Eso es un trabajo con un cadáver astral. La iglesia, cómo se comporta ante esos casos, a veces no lo sabe, pero el Señor está trayendo revelación más que nunca en estos tiempos. Si tú tienes un problema como eso, necesitas liberación. Tu plata no te alcanza. Es posible que te hayan hecho un trabajo de ruina. Tienes una enfermedad extraña, no puedes dormir. Sientes que a las 10 de la noche, 9 de la noche o 6 de la tarde tu cara te quema. Es posiblemente que tengas un trabajo de hechicería en tu contra. No puedes dormir. Sientes que quieres dormir, pero nada, no sufres de insomnio. Es posible que tengas un trabajo de hechicería y brujería en tu contra. La envidia está por todos lados. La envidia está donde sea. La gente no quiere que tú seas feliz, no quiere que tú prosperes. Y van al brujo y hacen un trabajo fuerte de hechicería. Y de por medio hay mucho dinero. Mucho dinero se corre en lo que es trabajos de hechicería y brujería. Ahora, en lo físico a veces te tiran a tu puerta, te tiran sal, te tiran pimienta, te tiran excremento de perro y gato, y por lo tanto los esposos empiezan a discutir por la nada, empiezan a discutir por cosas tan sencillas, tan triviales. Ahí hay un trabajo de hechicería. Así como hay amarres sentimentales, también hay trabajos para separar a los esposos, para separar a las parejas. Y eso es muy fuerte en estos tiempos. La gente no se entiende. Hay satanistas acá en el Perú, aquí, que están orando y ayunando para tumbarse las iglesias. Cuando los hermanos en la iglesia empiezan a dividirse por grupitos, cuando hay un espíritu de división, ahí hay un trabajo de un satanista. Tienen muy mala información acerca de esto, porque piensan que cuando unos satanistas quieren atacar a la iglesia, piensan que va a venir un tipo con su túnica negra y va a echar maldiciones. Así no funciona eso. Así no funciona, ellos trabajan de otra manera. Y a mí me da mucha pena que ahora haya pastores predicando y diciendo que ya no tenemos por qué ayunar, ya no tenemos por qué guerrear, porque Jesús lo hizo todo hace 2000 años. Jesús ya lo venció. Es verdad, Él está vencido. Justamente acá dice en el versículo 15, y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero antes que diga eso, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El Señor anula todo, pero primero tienes que confesarlo con tu boca para que te perdone y luego puedas renunciar y luego te puedas ser libre. Pero cuando hay un trabajo de hechicería, de brujería fuerte en tu vida, entonces tú necesitas que un ministro de liberación te dé una mano, porque ahí es el problema, porque de repente tú quieres reprender o decirle, Señor, yo quiero ser libre de este espíritu de brujería que yo una vez hice, y ¡boom!, se te va a subir a la conciencia y te vas a quedar sin conciencia. Entonces tienes que pedirle al Espíritu Santo que ese espíritu no tome tu conciencia. Yo sé que lo que estoy diciendo es un poco jalado de los cabellos y que normalmente ustedes escuchan a nuestros pastores hablar de unos temas espectaculares que te enrumban a una vida de liderazgo, una vida de búsqueda, una vida de comunión con el Señor. Pero esta es mi especialidad. Estos son los temas que yo trato en la radio. Me llaman, estos son los temas que yo ministro a las personas, y que hay ahí algo por la cual el Señor me ha puesto, y en el nombre de Jesús yo te animo a que tú seas libre. Yo te dejo, no tengo más nada que agregar. Le agradezco a los pastores, y esto ha sido un tema que se llama autoliberación. Si quieres algo más profundo,
comunícate conmigo a través de los pastores. Yo encantado de ayudarte, encantado de servirte. Para ustedes, el ministro César Pajares, que Dios me lo bendiga. Un abrazo. Gracias por todo.